Hola, Hola, profe. ¿cómo están? Hola, profe. Buenas noches. Bien, ¿usted? Hola, profe. Bien, bien, hola. Bueno, pongan su nombre ahí en el chat. Hola, profe. Hola, Damaris, ¿cómo estás? Pongan su nombre ahí en el chat. ¿Lo están poniendo? Sí. ¿Cómo están ustedes? ¿En qué habíamos quedado la clase pasada? ¿Se acuerdan? Profe, no me anda muy bien el internet. ¿Puede repetirlo? Sí, sabes que acá en mi casa tampoco anda muy bien. En general no anda muy bien a esta hora. Que les preguntaba en qué habíamos quedado la clase pasada, si se acuerdan. Temporalidad. Ajá, bueno, temporalidad. Hablamos de dos temporalidades, ¿no? De un cruce de dos temporalidades. Muy bien. Bien. ¿Y se acuerdan si yo les había pedido que leyeran algo? A ver. Sí, lo tengo anotado acá. Les había pedido que lean el texto de Mariana Carol, ¿se acuerdan? ¿Lo leyeron? ¿Pudieron leerlo? ¿Me escuchan? Profe, yo no me acuerdo que hayas dicho que tendríamos que leer. Habíamos visto los Power, nada más. Yo acá tengo anotado que sí, próxima clase, texto de Mariana Carol, va. Por eso les pregunto a ustedes, porque por ahí yo lo anoté. Damaris no recuerda. ¿Quién se acuerda? ¿Puede ser que nos haya pedido leer el capítulo 3? Claro, exactamente. Sí, sí. Y esa es Mariana Carol, la autora que les digo, que habla sobre la constitución del niño, la constitución subjetiva del niño. Es el capítulo 3, sí, de un libro. Exactamente. O sea que lo dije, bien, porque puede ser que me equivoque. Por eso anoto y por eso pregunto también. Igualmente yo armé, como siempre hago, unas capturas de la escritura de ciertas ideas de la pizarra, de mi pizarra, ¿sí? Hice ese ejercicio para que ustedes puedan ir escuchando y puedan ir tomando nota. ¿Sí? Les digo que estuve pensando en la cuestión de una evaluación, ¿sí? Piensen que esta materia es una materia cuatrimestral, y estaba viendo las fechas, nos faltan algunos textos de infancia todavía para después poder pasar a el tema de adolescencia, ¿sí? Pero igualmente esta evaluación que yo pienso es una evaluación integradora, ¿sí? Y que va a abordar los textos y los temas que vimos hasta la fecha, ¿sí? Hasta esa fecha que les voy a decir ahora, ¿sí?
Pero bueno, hay que leer, hay que estudiar, porque esta materia, saben ustedes que se aprueba o se recursa, ¿sí? Para poder cursar sujetos 2 que están en el segundo cuatrimestre, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a esto que les estoy diciendo? No, No. profe. Bien, bueno, ¿tienen ahí para anotar la fecha de esta evaluación? Yo acá tengo un calendario. ¿Tienen ahí para anotar? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. La fecha es el jueves 24 de junio. ¿Sí? Jueves 24 de junio. Estamos hoy a 13, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ah, le falta un... Son 6 semanas. De acá a 6 semanas, o sea, un mes y medio, ¿sí? Para ponerse al día con todas las lecturas hasta el día de hoy y las que yo vaya sumando, ¿sí? ¿Tomaron nota? 24 de junio. 24 de junio, ¿sí? Lo que yo estoy pensando es si puedo, esto todavía no lo tengo resuelto, pero si lo puedo ir armando en la misma plataforma, ¿sí? Vieron que la plataforma de IFES tiene la opción de armar evaluaciones. No sé si ustedes tuvieron alguna evaluación a través de la plataforma. Sí. ¿Sí? Bien. ¿De qué Sí, tipo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? ¿Verdadero o Múltiple falso? Múltiple choice. choice. Múltiple choice. Bien. Ajá, bien. Bueno, eso, algo así quiero armar, ¿sí? Puede ser entre lo que sería un múltiple choice y un verdadero falso, ¿sí? Y que aborde los temas que vimos hasta ahora, ¿sí? Con el material que vimos hasta ahora, ¿sí? Bueno, ya está agendado entonces, 24 de junio. Lo que podemos hacer es que en esa fecha haya un horario, ¿sí? Para que ustedes puedan ingresar y resolverlo, ¿no? Durante cierto tiempo, durante todo el día, o de ahí a cierta fecha, bueno, eso lo vamos a ir viendo. Para poder entregarlo, digamos, o resolverlo ahí, ¿sí? Pero igualmente quería decirles la fecha, si ya se van organizando, yo no sé si ya tienen fechas de parciales o de exámenes, seguramente sí, ¿no? ¿Ya tienen? Sí, ya tenemos un montón. Bien, bueno. Por eso, para esta materia tienen 6 semanas, que es bastante tiempo. La cuestión es organizarse, ¿sí? Poder organizarse con las lecturas, ver todo el material, ¿sí? Que estuvimos viendo hasta ahora. Y bueno, nada, los vamos charlando, cualquier duda que van teniendo me van comentando, ¿sí? ¿Está claro hasta acá? Sí, sí. Bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, el texto que tenían que ver para hoy es el de Mariana Carol, entonces, ¿sí? Llamado La Constitución Subjetiva del Niño, ¿sí? Bien. Bueno, les voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo algunas ideas. Ah, no lo tengo acá. Bueno, esperen un segundín. ¿Alguien quiere consultar algo mientras tanto? ¿Preguntar algo? Ya están cansados a esta hora. Ahí está. A ver si les puedo compartir pantalla ahora. A ver ahora. No, a ver. Ah, sí, ahora sí. Bien. Ahí dígame si pueden ver la pantalla. Ahí se empieza como a colgar internet. De una manera. ¿Ahí lo pueden ver?
Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ahí está. La constitución subjetiva del niño, de la niña, la autora es Mariana Carol, ¿sí? Es el capítulo 3 del libro De la familia a la escuela, Infancia, Socialización y Subjetividad, de la autora Sandra Carli, que es la misma autora que vimos algunos fragmentos del libro Niñez, Pedagogía y Política, ¿sí? A ver si yo voy pasando y ustedes pueden ir viendo, a ver. Ahí, ¿ven el 2? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, el texto de Mariana Caro lo que hace, recupera, ¿no?, algunos conceptos desde una de las teorías que vamos a abordar en esta materia, y que estamos abordando en esta materia, llamada psicoanálisis, ¿sí? ¿Sobre qué tema? Sobre la constitución subjetiva del niño. ¿Qué quiere decir constitución subjetiva? Es decir, cómo se construye un sujeto, en este caso, de un niño o niña, ¿sí? Y además, uno de los temas que aborda este texto es el lugar importante que ocupa la escuela en esta constitución subjetiva, ¿sí? En tanto una institución fundamental, ¿sí?, que permite el pasaje del mundo privado al mundo público. ¿Qué significa esto? El mundo privado se refiere al mundo familiar, ¿sí?, al intrafamiliar, ¿no?, hacia adentro de una familia, para poder pasar al mundo público, ¿sí?, al ingresar los niños y las niñas a la escuela, ingresan de esta manera a lo que es el mundo público, ¿sí?, donde se van a encontrar con otras realidades, con otras familias, con otras creencias, con otras historias, ¿sí? Entonces a esto se le llama el mundo público. Y justamente es la escuela, como esta institución importantísima en esta Constitución, que le permite este pasaje, ¿sí? Entonces, para poder analizar a esta institución que es la escuela, se requiere de una mirada múltiple, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la escuela es una realidad compleja, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay múltiples variables en juego en el análisis de la escuela, ¿sí? Ustedes díganme si vamos bien ahí. Cualquier cosa, cualquier duda, me preguntan, ¿sí? Vamos a ver algunas ideas, ¿sí? Pero la idea es que después lean el texto, por favor, ¿sí? Porque este texto va a entrar en la evaluación, así como los anteriores también. Bueno, en este pasaje del mundo privado al mundo público, se pone en juego justamente cuestiones que tienen que ver con la constitución psíquica o constitución subjetiva y la cuestión social, ¿sí? Y la escuela justamente, como decíamos, cumple esta función específica que es asegurar el tránsito, el pasaje del mundo endogámico, es decir, que es hacia adentro o mundo privado, al mundo exogámico, es decir, hacia afuera o mundo público, ¿sí? La pregunta que nos hace Mariana Caro, que se hace, es ¿qué nos hace sujetos? ¿Qué nos hace sujetos? ¿Sí? ¿Qué particularidad tiene esto de ser sujeto? Bueno, lo que ella dice es que no existe, y esto no lo dice solamente ella, lo dice en general el psicoanálisis como discurso, que no existe un sujeto dado desde los orígenes. Es decir, que cuando alguien nace, en ese nacimiento no es ya un sujeto, ¿sí? No viene dado desde el origen, ¿se entiende esta idea? Sino que esa persona que nace, no es persona todavía, ese bebé que nace, va a tener que pasar por un complejo proceso para poder constituir su psiquismo, es decir, para poder constituirse como un sujeto que conoce o que va a conocer, ¿sí? La pregunta que se hace, preguntas interesantes que se hace la autora es, ¿qué caracteriza lo estrictamente humano? ¿Qué nos hace humanos a nosotros? ¿Qué nos diferencia con las otras especies? ¿Qué nos hace ser algo más que biología? Es decir, somos más que puramente biología, ¿sí? Somos más que eso, que es lo que nos diferencia justamente de las otras especies. Y plantea en el texto, para poder explicarnos cómo es que se constituye un sujeto, es esta situación o este caso de los niños llamados niños ferales o niños lobos, ¿sí? Hay un caso, una historia que es muy conocida sobre un joven al cual le pusieron de nombre Víctor,
perdón, llamado El Salvaje de Aveirón, porque justamente Aveirón es un lugar de Francia, en las afueras de Francia, y en finales del siglo XVIII, ¿sí? Lo rescatan de los bosques de Aveirón, ¿sí? A este joven de alrededor de unos 13, 15 años, y le ponen de nombre Víctor, ¿sí? Y estaba en situación totalmente salvaje, ¿sí? Estaba en 4 patas, desnudo, bueno. Y cuando aparece este joven, ¿sí? Rescatado del bosque, bueno, hay como 2 posiciones respecto a su diagnóstico, ¿no? Enseguida lo revisan, y aparecen 2 personas, 2 personajes importantes que dan su diagnóstico, ¿no? Por un lado, Philippe Pinel, ¿sí? Médico psiquiatra, que lo diagnostica como idiota, ¿no? En ese momento se hablaba así, ahora es un insulto, pero en ese momento era un tipo de diagnóstico, ¿no? ¿Por qué estaba este niño dentro de lo que se llamaba idiotez? Porque estaba totalmente privado de la palabra, ¿sí? Víctor no hablaba. Y por otro lado aparece otro personaje llamado Jean Itard, que era un pedagogo, un reeducador de sordos. Él trabajaba en una escuela para sordos en Francia, también médico, ¿sí? Pero trabajaba como maestro de sordos, y es el que de alguna manera se hace cargo de la educación de Víctor, ¿sí? Se pone como al hombro esta casi obsesión que es enseñarle a hablar, ¿sí? Que Víctor hablara. Además de enseñarle hábitos, enseñarle, bueno, un montón de cuestiones que este niño no tenía, ¿no? Justamente porque se presenta como un salvaje. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Conocían la historia del salvaje de Aveirón? Hay una película. ¿Conocían la historia? Usted había dicho algo la clase pasada, creo. ¿Cómo? Que usted había dicho algo de eso la clase Ah, pasada. bueno, hay una película también que la pueden buscar, que tiene unos años, que trata sobre la historia del salvaje de Aveirón. ¿Sí? Y hay otras situaciones de otros niños también que han sido rescatados, que han sido criados por animales. ¿Sí? Hay otras historias también. Bueno, ¿por qué tomamos este caso, esta situación de Víctor? Justamente para poder ver que la palabra, ¿sí? Que le faltaba a este joven, para poder abordar lo que es la función que tiene el lenguaje, una función que tiene que ver con lo constitutivo, ¿sí? Y también algo que nos diferencia de las otras especies. ¿Y el lenguaje por qué es importante o por qué es constitutivo? Justamente porque da lugar a la significación, nos permite nominar el mundo que nos rodea, los objetos del mundo. ¿Qué quiere decir nominar? Ponerle nombre a los objetos del mundo. Lo hacemos a través del lenguaje. Por eso nos constituye como sujetos, ¿sí? Bueno, justamente Víctor no llegó a hablar, ¿no? Bueno, después los invito y las invito a que lean la historia, ¿sí? Para poder entender esto que les estoy contando. Y Jean Itard es el que se encarga y lo que hace es reeducar, ¿sí? O sea, tiene como método la reeducación a este joven, ¿sí? Y realiza un tratamiento médico-pedagógico o de terapia moral, como le llamaba él, y van a ver en algunos pasajes de la historia que era bastante violento, digamos, ¿no? Porque se lo exponía a ejercicios terriblemente cansadores, ¿no? Para que pueda empezar a pararse como un ser humano y no en 4 patas, que no quisiera comer comida cruda, sino que tuviera que esperar, ¿no? Bueno, una serie de cuestiones que era como volver a nacer para este joven, ¿no? Empezar a aprender todo de vuelta. Bien, y esto tiene que ver, esta cuestión del lenguaje tiene que ver con algo que vimos el año pasado en Psicología Educacional, que abordaba el autor Jean Piaget, que es esto de la función simbólica, ¿sí? Que justamente es la que se despliega en la escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque la escuela es la que oferta símbolos, ¿sí? Socialmente consensuados, ¿sí? Es decir, aceptados por toda una sociedad, por toda una cultura. Y lo que permite es justamente... ¿Serían como símbolos sociales? Exactamente, sí, exactamente, ¿sí? Que lo que hace nos permite relacionar acciones, pensamientos, afectos, es decir, la escuela lo que hace
le oferta símbolos a los niños y a las niñas para que puedan expresarse, ¿sí? Claro, ahí entraba también lo que era el docente o no también, Claro, que también tiene exactamente. que ofrecer, qué sé yo, sentido y esas cosas. Exactamente, muy bien. Sí, 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 sí. Sí, exactamente. Importante esto que estás diciendo, exactamente. Bien, esto de los sentidos, ¿sí? Entonces, es lo que ofrece la escuela y lo ofrece a través de los docentes, como decía acá el compañero. Muy bien. Y también creo que decía que era como que los niños puedan construir su propia significación o Bien, muy significados bien. de ellos, algo así. Eso decía, ¿no? Exactamente. No me acuerdo mucho. Sí, muy bien, muy bien. Sí, 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 lo dice más adelante, pero sí, sí, podemos ir adelantando y perfecto, muy bien, muy bien. Eso quiere decir que hay lectura, muy bien. Entonces, esto que está diciendo acá el compañero, justamente la escuela y los docentes especialmente ofertan símbolos, es decir, le ofrece palabras y sentidos para poder representar el mundo, es decir, para nominarlo, ¿sí? Para poder expresar pensamientos, afectos, acciones, ¿sí? Que la familia en todo caso también lo oferta, pero de forma más formalizada, justamente de forma sistemática, lo ofrece la escuela, ¿sí? Bien. Bueno, y hablando del docente o de los docentes, las docentes justamente tienen como dos opciones. Por un lado pueden posicionarse como representantes de una cultura, ¿sí? Como mensajeros de una cultura, ¿sí? O otra de las opciones, que es justamente la que tomó este señor Jean Itard, es esto de creer que es una misión enseñar, ¿sí? Como si fuera un apostolado, un sacrificio, ¿no? Y no, porque justamente si se lo toma como una misión, ¿no? Se pierde el objetivo justamente de lo que es enseñar y aprender, ¿no? Entonces la tarea que tenemos los y las docentes es transmitir no solamente contenidos, sino también valores que tienen que ver con lo público, ¿sí? Que tienen que ver con el bien público, ¿sí? Que tienen que, perdón, que tienen que ver con, Profe, sí, hola, que tienen que ver, disculpe, ¿no me andaba el celular? sí, viste que cuando más lo necesitas, es así. Sí, es que se me apagó y no lo puse a cargar y no me encendía. Bueno, no te preocupes, igual queda grabado, no te preocupes. Bien, ahí también otro compañero decía, para ir construyendo los propios significados, sentido de relación entre un sujeto que enseña y un sujeto que aprende. Muy bien, exactamente, muy bien. ¿Sí? Bien. A ver, seguimos un poco más, a ver que, porque hay algunas cosas que se repiten. Las paso de largo, igual todo esto lo van a tener, ¿eh? Lo van a tener, lo voy a subir a la plataforma. Esto que decían los compañeros, el docente debe ofrecer sentido, ¿sí? Para poder significar, ¿no? Lo que sucede, lo que les sucede, ¿sí? Para que justamente los niños puedan construir sus propias significaciones, ¿sí? ¿Por qué construir sus propias significaciones? Porque no es lo mismo ofertar, ofrecer, que imponer sentido, ¿sí? Como esto de las bajadas de línea y de que hay una sola manera de significar lo que sucede, ¿no? Ojo con eso. Digamos, nos ponemos o nos plantamos en el lugar de ofrecedores, podemos decir ofrecedoras, ¿sí? De sentidos y no de imponer sentidos, ¿sí? Porque eso es una situación bastante violenta y no es la idea de enseñar, ¿no? Justamente. Sino, si imponemos, en todo caso, estamos adoctrinando y no estamos enseñando, ¿sí? Bueno, entonces el lugar del docente, transmisor de significaciones, ¿sí? Bueno, esto de Víctor lo vamos a pasar. ¿Qué más? Bueno, esto es importante, se los voy a leer, es una frase que aparece en el texto, es importante. Nadie más indefenso que un recién nacido, ni más desamparado e imposibilitado de autoabastecerse en sus necesidades básicas. Sin embargo, la supervivencia del cuerpo biológico no es condición suficiente para las posibilidades de constitución subjetiva. Algo de otro orden debe introducirse en ese psiquismo incipiente para que pueda devenir un sujeto, ¿sí? Y acá juega un rol importantísimo ese otro o esa otra que ya estuvimos hablando, ¿sí? ¿Por qué? El niño, la niña cuando nacen, que no son niños todavía, ¿no? Cuando nacemos, estamos totalmente desamparados, ¿sí? Se dice que somos prematuros al nacer, ¿sí? Porque sí o sí necesitamos de otro que pueda darnos de comer, que nos pueda, ¿sí? Cuidar, alzar en brazos, bueno.
hacer dormir, calmar, bueno, toda la serie de acciones que tienen que hacer otros, no podemos hacer nosotros por nosotros mismos, ¿sí? Entonces ahí empieza a jugarse esta cuestión de lo específico del ser humano, ¿no? Cuando aparece ese otro que cuando empieza a cuidarnos, empieza a darnos de comer, pero al mismo tiempo también nos canta y nos nombra, y sí, nos arrulla, digamos, bueno, ahí aparece algo del otro orden, dice la autora y dice el psicoanálisis, que tiene que ver con lo estrictamente humano, ¿sí? Bien, ahí seguimos. Bueno, entonces, el cuerpo biológico, lo biológico no es condición necesaria, pero no suficiente para que pueda constituirse un sujeto, ¿sí? Se habla de prematuración humana, esto que estábamos diciendo, que necesitamos de un otro, ¿sí? Se habla de la función materna, ¿sí? ¿Por qué función materna? Porque es una función justamente que se asume, y no necesariamente la asume la madre biológica, ¿sí? Puede ser cualquier otra persona, ¿sí? Que asuma la función. En psicoanálisis se habla en términos de función materna, función paterna, ¿sí? Que son las personas que asumen, ¿sí? Que cumplen esa función, que tiene que ver con bueno, el cuidar, ¿sí? El dar de comer, el dormir, ¿sí? Todo eso tiene que ver con el sostén, con el cuidado, tiene que ver con la función materna, ¿sí? Bien, esto lo voy pasando así rapidito. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bien. Bueno. En la constitución, en esto que estamos contando, ¿sí? En la constitución del niño o de la niña, se producen pasajes, ¿sí? Ya decíamos que, por ejemplo, a través de la escuela se lograba este pasaje entre el mundo privado y el mundo público. Otro de los pasajes es esto de pasar, según una autora que se llama Silvia Bleichmar, es de cachorro humano a sujeto, ¿sí? Hay otra autora que se llama Pierre Alanier, una francesa psicoanalista, que dice el pasaje entre infants, se nombra al que todavía no es sujeto, a sujeto, ¿sí? Del mundo privado al mundo público, del universo endogámico al mundo exogámico, de lo biológico a lo psíquico, del organismo al cuerpo, ¿sí? Son todos una serie de pasajes, pero esos pasajes hay que pensar que nunca desaparecen, ¿sí? Del todo. Ese pasaje, digamos, no es que se supera y el anterior desaparece, no, ¿sí? Sino que se transforma o se resignifica, ¿sí? Esta idea ténganla en cuenta cuando hablemos de adolescencia, ¿sí? Lo anterior no se pierde, ¿sí? Cuando alguien está transitando la etapa adolescente, todo lo que vivió en la infancia no se pierde, en todo caso se resignifica, ¿sí? Esta idea es importante que la tengan en cuenta y que la entiendan, ¿sí? Y justamente el sujeto es su historia, la historia de los sujetos, de las personas, ¿no? De nosotros, de nosotras, es contado casi siempre por otros, ¿no? Siempre pasa que hay niños que a cierta edad empiezan a preguntar, niños no, perdón, más grandes, que empiezan a preguntar cómo eran cuando eran chicos, o cómo eran cuando eran bebés, porque no se acuerdan, ¿no? Y siempre el relato, esa historia, ¿no? Es siempre, al principio por lo menos, contada por otros y por otras, y después nosotros también nos adueñamos de esa historia, ¿no? También pasa, Profe, entonces diga, no, en el texto no decía que había como no hay un sujeto desde los orígenes. ¿Se refiere a eso? lo que se refiere es a que cuando vemos a alguien que nace, un bebé, ¿sí? Vemos un bebé recién nacido, bueno, ahí no hay un sujeto todavía, sino que tiene que pasar por todo esto que estamos contando, ¿sí? Por una familia que lo reciba, que le ponga un nombre, que lo cuide, que le dé de comer, pero que también le Entonces un cante. proceso de transformación o algo así. Claro, exactamente. Sí, 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 sí. Es la idea esta de que cuando uno nace, no nace todavía sujeto, no es un sujeto, tiene que transformarse en un sujeto. Tiene, ¿sí? Se tiene que constituir como un sujeto. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, aparecen una serie de conceptos en el texto, como por ejemplo función materna, ¿sí? Que esto que decíamos, que no necesariamente es asumido o asumida por la madre biológica, sino que cualquier persona que nutre, asiste, arrulla, mima
toca, abriga, habla, ¿sí? Acompaña el cuidado de ese bebé recién nacido, ¿sí? Ese otro o esa otra con mayúsculas, ¿sí? Es por la importancia que tiene, por lo fundamental que es en la constitución, ¿sí? Del sujeto. Bien. A ver. Estoy mirando así rápido para ver qué más aparece, pero todo esto que estamos diciendo es lo más importante, ¿sí? Después aparecen algunos conceptos, como por ejemplo pulsión, ¿sí? Que eso, yo les tengo un PowerPoint armado con esos conceptos explicados, ¿sí? Que son conceptos de, esperen que voy a dejar de compartir, igualmente esto lo van a tener con ustedes, el fundador del psicoanálisis, ¿sí? de esta teoría que estamos hablando, que estamos abordando, para explicar la infancia, que fue Sigmund Freud, ¿sí? ¿Se acuerdan que estuve nombrándolo la clase pasada? Hay un pequeño power que lo voy a subir también a la plataforma, que aborda estos temas, ¿sí? Que dice, armo como una especie de definiciones de los distintos conceptos, como es pulsión, como es líbido, ¿sí? Que aparecen en el texto. Igual en el texto van a ver que hacia el final hay una lista de conceptos también, ¿sí? Como para que no se pierdan, ¿sí? Pero lo importante es esto que decíamos, las ideas más importantes, que no hay un sujeto desde los orígenes, no hay un sujeto dado, sino que tiene que constituirse o llegar a ser un sujeto, ¿sí? El lugar que ocupa la escuela en esto de ofertar sentidos, ¿sí? Lo fundamental del lenguaje, ¿sí? Como constitutivo también, ¿sí? Como nos constituye también como sujetos, ¿sí? El lugar de la función materna, la función paterna, ¿sí? Acuérdense que hablamos en términos de funciones, ¿no? No necesariamente el que cumple o la que cumple la función materno-paterna son los padres o la madre biológica, ¿sí? No siempre sucede. Y esto es explicado desde el psicoanálisis, ¿sí? Se habla de función, no de la madre, sino de la función materna, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿Algo? profe, para la construcción del sujeto siempre se necesita de otro. Exactamente, Walter, sí. Por eso el ejemplo y el caso de este niño, joven, el Víctor, el salvaje de Aveirón. ¿Por qué? ¿Por qué no aprendió a hablar? Porque no hubo alguien ahí que estuviera con él y le ofertara sentidos, palabras. ¿Se entiende? Y además porque hay cierto momento donde se pasa ese momento, quedan secuelas, quedan Entonces efectos. sería una función simbólica y no biológica, algo así. Exactamente, sí, sí, claro, porque exactamente lo que decís. ¿Por qué? Porque, a ver, Víctor, este salvaje de Aveirón, no es que no pudiera hablar, digamos, tenía las cuerdas vocales, tenía todo el aparato, ¿sí? Fonador, tenía un cuerpo biológico que le permitiría hablar, pero sin embargo no lo hacía. ¿Pero por qué? Por esto que estás diciendo vos, Alberto, no tiene que ver estrictamente con lo biológico, o sea, que tengamos un cuerpo biológico, un organismo, una serie de sistemas, no nos garantiza o no es condición suficiente para que llegamos a constituirnos como sujetos. ¿Se entiende? Justamente juega ahí el rol importantísimo de ese otro, de esa otra, que al principio tiene que cuidarnos, ¿sí? Tiene que alimentarnos, tiene que cantarnos, ¿sí? Porque si no nos morimos directamente. Por más que seamos totalmente sanos, ¿se entiende? El lugar importantísimo que tiene ese otro o esa otra, ¿sí? ¿Se entiende esto? Esto es clave, es una de las cosas más importantes que tienen que entender de este texto, ¿sí? Y el lugar del docente después, ¿sí? Cuando se sale de la familia al mundo público, bueno, cuando se ingresa a la escuela, ¿qué hace la escuela? ¿Qué oferta la escuela? ¿Qué oferta el docente? Esto de los sentidos, ¿sí? De ofertar, es decir, ofrece palabras para expresar, ¿sí? Ofrece dibujos que pueda hacer, ¿sí? Cuentas, cuentos, todo lo que ofrece la escuela, ¿sí? Para que ese niño pueda ponerle nombre a lo que le pasa, ponerle nombre a todo lo que ve, a lo que le rodea, ¿sí? También es importante el lugar de la escuela, pero en otro momento, ¿sí? Ya cuando, a los 5 o 6 años, cuando más o menos se ingresa a la escuela, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Perfecto, bien. Si estaban comentando esto es porque se entiende perfectamente, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? No, profe, por ahora no.
Perfecto. Bueno, yo todo el material, todas estas capturas de pizarra la voy a subir, ¿sí? Voy a ver cómo hago para subirlo porque son fotos, así que bueno, veo cómo lo puedo armar para subirlo para que ustedes lo tengan a mano en la plataforma, ¿sí? Póngalas en un Word y súbalo a la plataforma, profe. Ajá, bien, o en un PDF también lo puedo convertir, ¿no? ¿Un Word decís? Bueno, Joaquín sabe. Bueno, después veo a ver si me sale, ¿sí? Cualquier cosa les consulto. O podés mandar las fotos al WhatsApp nomás, al grupo. Son 30 y pico, ¿sí? No será muy, bueno, si no es muy pesado, si no lo voy mandando de a poco. Bueno, veo de qué manera se los hago llegar, pero lo van a tener, ¿sí? Para que lo lean, no dejen de leer el texto, ¿sí? Y lean este material que armé, ¿sí? Por favor. Después voy a sumarle este power que les digo de Sigmund Freud con los conceptos más importantes, ¿sí? Como para que tengan una idea de qué es la libido, qué es pulsión, y estos conceptos, como para que sepan para ampliar, ¿sí? No es que sí o sí hay que saberlo, sino que es para ampliar, es material ampliatorio, no es obligatorio, ¿sí? Pero es para poder entender un poquito más, ¿sí? ¿Se entiende? Esto me lo estoy anotando. Y para la próxima voy a subirles unos textos, ya vamos a empezar a ver algunas autoras que empiezan a hablar del desarrollo, del movimiento, ¿sí? Ya nos vamos a empezar a meter con esta cuestión del movimiento y de esta teoría de una pediatra húngara llamada Emmy Pickler, ¿sí? Que habla del desarrollo autónomo, ¿sí? Del libre movimiento, ¿sí? Tan importante que yo quiero que ustedes conozcan, porque es importantísimo para su formación como profe de educación física, ¿sí? El respeto a los tiempos de la infancia, ¿sí? Y la intervención del adulto desde afuera y no todo el tiempo estar ahí estimulando, ¿no? Tiene como una mirada muy particular de esto. Voy a hacer una selección de textos para que no puedan ver, para que no lean todos, porque son muchos, pero uno o dos seguramente les voy a enviar para que lean para la próxima. Vamos a charlar sobre eso, ¿sí? Una autora que se llama Mirta Chokler, argentina, psicomotricista, que habla sobre algo importantísimo que ustedes tienen que conocer como profe de educación física, que son los organizadores del desarrollo. ¿Sí? Hay 5 organizadores del desarrollo que es importante que vean. Antes que se corte, ¿sí? Todo eso va a estar disponible y les mando mensaje y les aviso cuando esté disponible, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Bueno. Sí. Bueno, nos vemos la próxima, ¿sí? Que estén bien. Buena semana. Gracias, De lo que queda. igualmente. Nos vemos. Profe. Chao. Chau, chau. Chao. Profe, gracias. Chau, chau.